Eh, bueno, acá les habla Franco, el director CPA de SOCIP. Y nada, pues vamos a empezar con la clase piloto del proyecto Hermano Mayor. Esta habla sobre reacciones de hipersensibilidad y está a cargo de César Alejandro Ortiz Mendiburu. Él es estudiante del séptimo ciclo de medicina de la UNFB, actual secretario CPA SCOMI, en SOCENVI, miembro del quinto superior y primer puesto en la jornada de interuniversitaria de fisiología el enero del 2024 en el segmento de endocrinología. César, si estás ahí, arranca. Ya puedes compartir. Bien. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien ahí? No sé si es que estoy muy cerca, muy lejos del micrófono. Te escucho bien. Perfecto. Gracias por la presentación, Franco. Voy a compartirla. Bien, espero que todo esté correcto. No puedo ver ahora lo que son los mensajes, pero espero que todo vaya bien. Y si es que hay algún problema, no me pueden avisar. Bien, como mencionó Franco, pues esta es la clase piloto de este proyecto Hermano Mayor que se está proponiendo. Y en esta ocasión, pues voy a desarrollar el tema correspondiente al capítulo de inmunología, que se titula Reacciones de hipersensibilidad. Entonces, para esto, y siguiendo un poco lo que es el protocolo, vamos a presentar lo que es el contenido de esta, que vamos a trabajar en esta sesión. Comenzando con los objetivos de esta clase. Empezaremos luego con el repaso general de inmunología para poder situarnos en el contexto de la hipersensibilidad. A veces es bueno tocar el agua con el pie antes de lanzarse directamente a la piscina. Entonces, siempre es importante poder saber o reconocer o recordar, mejor dicho, los saberes previos antes de ver un tema que el cual de repente no estamos bien ubicados o no recordamos. Entonces, vamos a partir desde ese punto. Y luego ya hablaremos de lo que es la hipersensibilidad como tal. Mm, También hablaremos de lo que son los tipos de hipersensibilidad, que es justamente, creo que lo que más nos preocupa a varios, porque hay tantas diferencias, tantas enfermedades que pueden corresponder a una u otra, pero justamente acá venimos a aplicar un poco también de lo que es la lógica para tratar de no de reducir esta memorización que a veces suele ser un mal vicio, ¿no? Un mal hábito. Y ya con estos dos conceptos dados, procederemos a una pequeña retroalimentación con la revisión de preguntas que he escogido por ahí de ciertos materiales y ya terminaremos con esto nuestra sesión del día de hoy. Bien, entonces nuestros objetivos en esta clase son los siguientes. Iniciar por integrar nuestros saberes previos de inmunología al concepto de hipersensibilidad, identificar las principales características de cada tipo de reacción de hipersensibilidad y describir los mecanismos inmunológicos de cada tipo de hipersensibilidad. Todo esto es importante. Sin embargo, vamos a ver que vamos a detenernos bastante en la clasificación, ya que es justamente lo que a muchos nos suele confundir, ¿no? Incluyéndome a veces cuando no se hace un buen repaso, no se es constante en estos temas. Pero justamente es lo que yo, como estudiante, igual que todos, justamente vengo aquí a brindar un poco de este conocimiento compartido y bueno, espero pueda serles útil este espacio. Bien, partiendo de los conceptos generales, nosotros recordamos pues que la inmunidad es nuestra defensa, ¿no? La defensa frente a cualquier agente extraño. Eso es la inmunidad, es la capacidad que tiene el ser humano que solo ha ganado y comienza ya con una inmunidad desde que nace, una inmunidad innata, y siempre pues lo que corresponde a principalmente los glóbulos blancos, los leucocitos, están siendo protagonistas de esa famosa defensa contra cualquier agente extraño a nuestro cuerpo. Entonces, recordando un poco, dentro de los glóbulos blancos, que son las células que nos protegen, tenemos de 5 tipos. Un poco haciendo un memorándum, tenemos los neutrófilos, que justamente son la primera línea de defensa. Tenemos a los eosinófilos,
que justamente están bastante activos en las alergias principalmente y en las parasitosis, infecciones parasitarias. Tenemos también así lo que son los basófilos, que suelen tener dentro de ellos gránulos de histamina, heparina, algunos mediadores inflamatorios que también van a ser muy importantes en la inflamación. También tenemos nosotros células mononucleares, como son en este caso los linfocitos, que están bastante activos en la famosa inmunidad adaptativa, donde justamente son responsables de parte de ellos de originar los anticuerpos, como son los linfocitos B. También son importantes para los mecanismos de memoria inmunológica que vamos a poder observar, sobre todo en la inmunidad celular, ¿no? Y adaptativa. Y también tenemos lo que son los monocitos, que en determinadas ocasiones migran a macrófagos que ya tienen una capacidad fagocitaria. Entonces, recordando solo un poco cuáles son los datos claves de cada una de nuestras células de defensa. Y no solo hay células, sabemos que hay un montón de mecanismos que podemos reconocer, porque hay, aparte de células, hay moléculas. Moléculas como son, en este caso, las quimiosinas, que son moléculas que suelen reclutar a estos señores, a todas estas células, para que puedan llegar como buenos soldados hacia lo que es el sitio de la acción para poder erradicar ese agente que está haciendo daño, que está haciendo extraño a nuestro cuerpo, ¿no? Bajo ellas pues tenemos a lo que son las citocinas, a las linfocinas, que son producidas pues principalmente por lo que son los linfocitos T helper, ¿no? También tenemos así un sistema del complemento, que como vamos a ver tiene también varias funciones. Y también tenemos así lo que son los anticuerpos, ¿no? Los famosos anticuerpos. Entonces, los anticuerpos también es bastante escuchado, ¿no? Recordemos que nosotros que tenemos 5 tipos de anticuerpos. ¿Cuál es el primero que se nos viene a venir a la cabeza cuando hablamos del anticuerpo? El primer anticuerpo que se eleva en toda inflamación sería el anticuerpo inmunoglobulina M, el primero que se eleva. ¿Cuál es el anticuerpo que cruza placentas? Por ser monómero. Esa es la inmunoglobulina G. ¿Cuál es el anticuerpo que encontramos asociado a mucosas? Mucosas. Esa es la inmunoglobulina A. ¿Cuál es el anticuerpo que hemos elevado en alergias? En parasitosis también. En alergias más que todo. Esa es la inmunoglobulina E. Y finalmente, pero no menos importante, la inmunoglobulina D, ¿no? Que parece puede ser un... estar asociado bastante a lo que es la inmunoglobulina M, ¿no? Pero de por sí su función no suele ser tan relevante como los demás anticuerpos que sí son bastante más escuchados. Entonces, todos esos anticuerpos, recordemos que son producidos por los linfocitos B, ¿no? Que es esta población celular que está aquí. Y son, pues, lanzados, digamos, a campo de batalla, no para atacar directamente como lo puede hacer una célula como estas. Por ejemplo, un fagocito puede comer una célula, un neutrófilo puede lanzar enzimas para destruir una célula, pero los anticuerpos no. Los anticuerpos tienen otra función, como vemos acá, ¿no? Aquí está un linfocito B que tiene varios anticuerpos unidos pues a su superficie. Y como vemos, básicamente, cuando ellos reconocen un antígeno, como puede ser acá una bacteria, es que van a producir anticuerpos de determinada clase, y estos anticuerpos van a tener estas diferentes funciones, ¿no? Los anticuerpos pueden neutralizar lo que es el antígeno, pueden opsonizarlo. ¿Qué es opsonizarlo? Opsonizarlo es básicamente rodear, ¿no? Rodear, en este caso, a este antígeno. Es como si tuviéramos un antígeno grande de repente, una célula infectada,
El anticuerpo lo rodearía por todos lados. ¿Y por qué lo rodea? Porque justamente lo va a llevar hacia el campo de ejecución, que es justamente un fagocito, ¿no? Como caemos, justamente como un fagocito está listo para comerse todo ese conjunto que ha opsonizado el anticuerpo. Y también puede trabajar con el complemento, ¿no? Que es el que veníamos explicando acá, que también es otro de los mecanismos de defensa, ¿no? El complemento, pues, puede ayudar a directamente matar bacterias, la lisis bacteriana, puede ayudar a reclutar más células, que es justamente el reclutamiento, que trabaja en lo que es la inflamación, o puede formar lo que se conoce como el complejo ataque-membrana. El complejo ataque-membrana básicamente es en la célula que está infectada o en la célula objetivo, básicamente forman como que un canal por el cual va a haber un desequilibrio osmótico y esta célula va a estallar, ¿no? Entonces ese es el complejo ataque-membrana que también lo da el complemento. O también puede hacer casi lo mismo que el anticuerpo, que es guiarlo hacia un fagocito, y ese fagocito básicamente se come al complemento con el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Bien, entonces es necesario conocer un poco de estas cosas para poder hablar de lo que es la hipersensibilidad, porque varias de estas cosas, varios de estos agentes van a estar trabajando, pero de una manera desproporcionada. Entonces, por eso es importante el recuerdo, ¿no? Y también quiero recordar sobre otra cosa, que es la autoinmunidad, que está bastante ligada a la hipersensibilidad, porque vamos a ver que hay varias enfermedades autoinmunes que pueden ser hipersensibilidad tipo 2, tipo 3, algunas tipo 4, entonces es importante recordar la autoinmunidad. La autoinmunidad, ¿qué significa? Normalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos aquí un órgano linfoide primario, como puede ser la médula ósea o el timo. Nuestro cuerpo está diseñado de una manera tan perfecta para dejar vivos a células que reconozcan agentes extraños, ¿no? Como puede ser bacterias, puede ser antígenos. Entonces, hay células que se fabrican en este órgano linfoide y esas células solo reconocen lo extraño y lo atacan, ¿no? En caso sea necesario. Sin embargo, también hay células que pueden reconocer antígenos propios, pero ahí es donde nuestro cuerpo, bajo un mecanismo que se llama la tolerancia inmunológica, ve que es necesario acabar con esta población, porque una célula que ataque a un antígeno propio sería prácticamente una autolesión, y eso es un sinsentido. Entonces, lo que único que debería dejar por este mecanismo de tolerancia son células que ataquen o que reconozcan antígenos extraños. Sin embargo, en el fracaso de esta tolerancia inmunológica por X factores, va a ocurrir que van a escapar células que reconozcan lo propio, o sea, van a quedar vivas algunas. Y eso es peligroso porque justamente es lo que explica cómo es que nuestras propias células, nuestro propio material va a ser objetivo de varias células, como pueden ser linfocitos B, linfocitos T, inmunoglobulinas, que justamente estén por ahí rondando por la sangre y apenas los encuentren, los casen y los licen. Entonces, básicamente, la autoinmunidad es, eh, es por estas células que justamente no logran erradicarse y que comienzan a atacar antígenos propios por un mecanismo por una falla del mecanismo de la tolerancia. Bien, entonces, dado este preámbulo, hablemos del tema que nos compete el día de hoy, que es la hipersensibilidad. Hipersensibilidad, bueno, mucho exagerado, y sensibilidad en el contexto inmunológico es la capacidad que tiene un sujeto previamente expuesto a un antígeno de expresar una respuesta. Es decir, es la capacidad de expresar una respuesta a un antígeno habiendo sido previamente, habiéndolo, digamos, lo que he experimentado, ¿no? Previamente. O sea sensible a encuentros posteriores con dicho antígeno, ¿no? Entonces, la sensibilidad básicamente es esa capacidad de respuesta a un antígeno que ya hemos conocido antes.
Y la hipersensibilidad justamente es esa respuesta, pero en demasía, una respuesta desproporcionada que puede ser causada por tres factores principales. Una reacción contra microbios, reacción contra antígenos ambientales y reacción contra antígenos propios, donde ya hablamos de la famosa autoinmunidad. Por ejemplo, reacción contra microbios. Un patógeno, por ejemplo, lo que es el Streptococcus, ¿no? Una persona se infecta de Streptococcus, causa faringitis y ese Streptococcus, pues ese antígeno comienza a viajar por la sangre. Nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa se activa, lo reconoce y se sensibiliza, comienza a fabricar todo un sistema, en este caso de inmunoglobulinas, de células que en un futuro, van a poder responder frente a ese microbio. Y en una segunda exposición frente a ese microbio es que se da justamente esta hipersensibilidad, porque nuestro cuerpo, nuestras células de defensa actúan de una manera tan desproporcionada que no solo terminan aniquilando a ese agente microbiano, sino también terminan ocasionándonos daño. Esto vamos a verlo sobre todo, adelantando un poco, en la hipersensibilidad de tipo 3, cuando hablemos de la famosa glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Ok? También tenemos reacción contra antígenos ambientales. En personas predispuestas genéticamente que ya tengan antecedentes familiares de alergias, personas con deficiencia de inmunoglobulina A, ellos van a tener una mayor predisposición a que sus células de defensa reaccionen de una manera desproporcionada contra antígenos del ambiente que no necesariamente son dañinos, pero por mala suerte ellos, por su genética, por la construcción ya de su cuerpo, de su sistema de defensa, es que van a tener esos problemas. Siendo así, antígenos como puede ser el polen, el gluten, bueno, el polvo, ciertos fármacos van a originar en ellos una respuesta desproporcionada y por lo tanto una hipersensibilidad. Aquí vamos a ver sobre todo la hipersensibilidad de tipo 1. Y lo que ya expliqué, ¿no? La reacción contra antígenos propios. Esto vamos a verlo sobre todo en la hipersensibilidad tipo 2, en la tipo 3 y en la tipo 4. ¿Okay? Entonces no es todo de un solo tipo. Acá están distribuidos y vamos a comprender más o menos cómo funcionan estos mecanismos. De igual manera dañinos porque estamos reaccionando frente a algo propio que no deberíamos reconocer. Okay. Entonces, los tipos de hipersensibilidad son los siguientes, ¿no? Muchas veces este cuadro básicamente es lo que resume toda la clase, pero a veces es un poco tedioso memorizarlo. Entonces, un poco traté de explicar cómo funciona cada una de estas enfermedades eh, para poder retroalimentar y completar este cuadro al final. Pero básicamente esto es todo lo que consiste en los diferentes tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 1, recuerden el 1, porque se parece a la I, de inmediata, ¿ok? Además es la primera, recuerden, la primera es la más rápida, la inmediata. La hipersensibilidad tipo 1 es la hipersensibilidad de los alérgicos, ¿ok? Los atópicos. Ellos son personas predispuestas, ya tienen una susceptibilidad genética, predisposición genética. Entonces, no todos, sino cierto tipo de población va a tener este tipo de hipersensibilidad. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Hay un alérgeno que puede ser inocuo, como es el polen, por ejemplo, que es reconocido por una célula presentadora de antígenos, ¿no? Que generalmente está ahí debajo del tejido. Entonces, en estas personas, este alérgeno es reconocido como un agente extraño y es presentado a una célula de helper 2 que produce algunas interleucinas, como es la interleucina 4, la 5 y la 13, que van a estimular que los linfocitos B produzcan inmunoglobulinas. Entonces, básicamente, este es el primer paso que se llama la sensibilización. ¿Qué es lo que pasa cuando hay exposición, como les digo, a fármacos, al gluten, por ejemplo, ¿no? A la picadura de abeja, por ejemplo, también puede darse.
En estas personas vemos que ya hay una reacción inmunológica que no debería darse porque esto no suele pasar, pero en estas personas con esta predisposición genética pasa. Entonces ya tenemos que se produjo inmunoglobulina E, que es justamente la inmunoglobulina de las alergias. ¿Y eso qué va a causar? Que luego de esta primera etapa de sensibilización, en una segunda exposición a este alérgeno, esa inmunoglobulina E ya formado lo va a reconocer porque ya lo conoce y va a actuar sobre los receptores de esta célula de aquí, que acá ven gigante, que es la célula cebada o el mastocito, que al igual que el basófilo, contiene gránulos, gránulos de histaminas, gránulos de leucotrienos, prostaglandinas, todos estos mediadores preinflamatorios. Y como son mediadores preinflamatorios, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la permeabilidad vascular, van a ejercer, en el caso de las histaminas, van a ejercer lo que es broncoconstricción, ¿no? Van a estimular lo que es la inflamación, también van a estimular lo que son los factores colonizadores, ¿no? De eosinófilos, de neutrófilos, entonces van a comenzar a desencadenar toda una respuesta global que en el peor de los casos llevaría pues a lo que es la vasodilatación con broncoconstricción, que es el principal peligro de algo que conocemos como la anafilaxia, ¿no? Entonces, vemos básicamente cómo es que esta desproporcionalidad es lo que define a esta hipersensibilidad tipo 1. Es la clásica, es lo básico que la hipersensibilidad se define como tal. Es una respuesta desproporcionada frente a un antígeno inocuo. Entonces, para recordar qué enfermedades nosotros vamos a ver aquí, bueno, ya tenemos una ayuda. Les dije que esta hipersensibilidad era la primera de todas, entonces pongámosle la letra A. ¿A de qué? A de atópicos, A de alergias, es decir, asma alérgico, dermatitis alérgica, rinitis alérgica y A de anafilaxia. ¿Ok? Entonces un poquito ahí para que recuerden justamente cómo toda enfermedad atópica o alérgica, por ejemplo la urticaria también, es hipersensibilidad tipo 1, porque todos van a compartir este mecanismo. Algunos en demasía, como es la anafilaxia, y otros en menor grado, como es el asma bronquial, que más que todo sucede pues a nivel bronquial, ¿no? Lo que es la inflamación y el daño. Pero justamente es ahí un pequeño dato para que puedan relacionarlo con esta hipersensibilidad tipo 1. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, quiero que recuerden la letra B, ¿no? La 1 era, les dije, la 2, vamos a ponerle la B. La B de blood, ¿ok? Blood, que es sangre. Vamos a ver esta hipersensibilidad tipo 2 en reacciones que competan a lo que es la compatibilidad de la sangre, como son, por ejemplo, las reacciones post-transfusionales, que están aquí, ¿ok? Vamos a ver aquí la enfermedad hemolítica de recién nacido por una incompatibilidad entre la sangre del feto con la madre. Entonces, ¿cómo es que funciona esta hipersensibilidad? Esta hipersensibilidad tipo 2 se le dice que es mediada por, me olvidaba eso, la hipersensibilidad anterior. ¿Cuál fue el protagonista básicamente en todo este proceso? Fue la inmunoglobulina E. Entonces la hipersensibilidad tipo 1 se le dice mediada por inmunoglobulina E. ¿Ok? La de las alergias. En el caso de la 2, recuerden pues, son dos inmunoglobulinas en este caso. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. Perdón, la inmunoglobulina G. ¿Ok? Ellas dos van a estar. Entonces, por eso es que se les dice a esta hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina M y G, ¿no? Y también se le dice citotóxica. Vamos a ver por qué. Porque justamente estas inmunoglobulinas van a ser ahora las que van a actuar sobre este antígeno y van a
hacer todo lo posible para que sea destruido, ya sea el antígeno o ya sea la célula que contiene ese antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que la inmunoglobulina, ya sea G o M, va a reconocer a un antígeno, ¿no? Acá tenemos una inmunoglobulina y básicamente ha reconocido a un antígeno. Entonces, ese antígeno, básicamente, como les mencionaba, el papel de la inmunoglobulina puede neutralizarlo, puede opsonizarlo, o en el peor de los casos puede trabajar con el complemento. Y el complemento, ¿qué es lo que va a hacer? Tenía varios destinos, ¿no? Como era la lisis de la célula, como era el reclutamiento de más células, como es en este caso la inflamación, o de frente, el detonador, el complejo de ataque a membrana. Entonces, justamente lo que va a pasar aquí es que la inmunoglobulina va a reconocer a un antígeno, se va a unir a lo que es el receptor de la célula y va a activar al complemento para que básicamente acabe con la célula que tiene a ese antígeno, ¿no? Y desencadena lo que es aquí la inflamación y el daño tisular. Entonces, tenemos aquí cuáles son nuestros mediadores, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y ahora, ¿en qué casos podemos ver que sucede esto? Blood, por ejemplo, ¿no? Lo que es la sangre. ¿Qué pasa cuando yo me van a donar sangre y la persona que me dona es incompatible? Esta es mi sangre, este es mi suero que tiene, perdón, mi plasma que tiene anticuerpos y, por ejemplo, soy de sangre tipo A. Entonces, tengo anticuerpos que atacan a la sangre de tipo B, lo atacan. Y me dona mi sangre una persona de sangre tipo B, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es compatible conmigo. ¿Qué va a pasar? Pues que estos anticuerpos van a reaccionar contra esta sangre de tipo B y básicamente van a hacer todo lo posible para que sea eliminado, trabajando con el complemento, trabajando con células que coman a este conjunto opsonizado. Entonces, esto es una clara evidencia de que las reacciones posttransfusionales que son hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué? Porque es manejado por quién? Por inmunoglobulinas que reaccionan frente a un antígeno. ¿Okay? Y se produce pues la famosa hemólisis. También cuando una madre es RH negativa, RH negativa y que tiene en su plasma pues anticuerpos contra RH positivo. Atacan al RH positivo. Entonces, si el papá o la pareja es RH positivo y tiene pues a un producto que es RH positivo, es que estos anticuerpos van a reaccionar porque justamente es el objetivo de ataque, ¿no? Entonces van a reaccionar y lo van a atacar. En un primer momento se sensibilizan, no lo atacan, simplemente se forman, se construyen. Y ya en un segundo embarazo, ahí sí atacan a cualquier producto que sea RH positivo. Entonces, nuevamente, aquí, ¿quién es el que maquinó todo este proceso de ataque? Inmunoglobulinas. En este caso, la G, ¿no? Recordemos que es la que cruza placentas. Entonces, nuevamente, la enfermedad hemolítica de recién nacido es hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, para que puedan notar justamente, ya tenemos ahí dos de las enfermedades que se relacionan a este tipo de hipersensibilidad. Esta también es llamada citotóxica. ¿Por qué citotóxica? Porque ya les dije que la inmunoglobulina hace todo lo posible para capturar ese antígeno celular y destruir a la célula. Sí, esto es citotóxico, ¿no? Eliminación celular. Sin embargo, hay ciertos mecanismos no citotóxicos que vamos a verlos ahora. Un poco para recordar, ¿qué enfermedades autoinmunes hay dentro de este tipo de hipersensibilidad? Tenemos lo que es la anemia hemolítica autoinmune, que es justamente la primera enfermedad autoinmune que está dentro de ese tipo de hipersensibilidad, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Pues que hay un antígeno. Hay un antígeno que son las proteínas de la membrana del glóbulo rojo. Un glóbulo rojo siempre tiene antígenos en su pared, ¿no? Que es justamente lo que usamos para identificar grupos sanguíneos.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa que es autoinmune? Que en su cuerpo producen células o inmunoglobulinas contra antígenos propios. Entonces, justamente, estos antígenos propios van a atacar a los propios glóbulos rojos, ¿no? Como vemos acá, los atacan. Y básicamente por un sistema de opsonización los rodean, o sea, los capturan y luego los conducen hacia el fagocito para que devoren todo esto, ¿no? O bien podría llamar a una célula como un neutrófilo y este neutrófilo secreta sus enzimas y estas enzimas pues degradan esta célula. Entonces ahí vemos justamente cómo es que en la anemia hemolítica autoinmune tenemos el ataque o básicamente la culpa es de la inmunoglobulina M y G y por lo tanto sería una hipersensibilidad de tipo 2. En el caso del síndrome de Goodpasture, aquí también, ¿no? También es una enfermedad autoinmune y también obviamente hay anticuerpos. Hay anticuerpos que son autoinmunes, es decir, que atacan los antígenos propios. ¿Qué antígeno van a atacar? Van a atacar la proteína NS1 de la membrana basal. Esta proteína está en dos membranas basales, membrana basal pulmonar y membrana basal glomerular. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, los órganos que se van a dañar justamente son el pulmón y el glomérulo. En el pulmón, estos anticuerpos van a atacar a los antígenos que rodean a sus células y van a formar la famosa hemorragia, ¿no? Hemorragia pulmonar. Y en el caso de riñón, pues los anticuerpos atacan a los antígenos, en el caso de las proteínas, membrana basal, a su colágeno también, y básicamente forman lo que es la nefritis, ¿no? Inflamación renal de la membrana basal glomerular. ¿Por qué mecanismo? Por activación del complemento, es decir, que estos anticuerpos reconocen esta proteína NS1 de la membrana basal y básicamente avisan al complemento C3 o C4 para que puedan atacar a la célula, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual destruyen a estas células tisulares. Entonces, para que vean nuevamente cómo este síndrome cae en una hipersensibilidad tipo 2 por el mecanismo. Y los fenómenos no citotóxicos, que también son causados por inmunoglobulinas, tenemos aquí a la miastenia gravis. ¿Por qué aquí no es citotóxico? Porque en ningún momento hay destrucción celular. Lo que pasa aquí es que la inmunoglobulina interfiere en esto, que es la transmisión neuromuscular, ¿no? Recordemos que en la placa mioneural habían pues acetilcolina que originalmente estaba encapsulada y luego se liberaba y actuaba sobre su receptor para estimular la contracción de los músculos esqueléticos. Entonces, a la inmunoglobulina se le ocurre ponerse aquí. ¿Y qué hace? Bloquea la unión de la acetilcolina con su receptor y origina la famosa flacidez, ¿no? Eh, por ejemplo, del párpado, de lo que es los labios, ¿no? Entonces, eso es el cuadro de la miastenia gravis. ¿Quién fue el culpable? Nuevamente, una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad sería? Hipersensibilidad tipo 2. Pero lo interesante es que no hubo en ningún momento destrucción celular, simplemente hubo una inhibición de este proceso fisiológico. Por lo tanto, es un mecanismo no citotóxico. Y en la enfermedad de Graves es similar, porque esta célula tiroidea, recordemos que la tiroides se estimula con la TSH, entonces tiene que tener receptores para la TSH. ¿Y qué pasa aquí en esta enfermedad de Graves? Que viene esta inmunoglobulina y se pega acá al receptor TSH. ¿Y qué causa? Que esta célula se estimule y se estimule y se siga estimulando. Entonces, básicamente, interfirió en la fisiología de esta célula tiroidea, ya que originó un estímulo que poco a poco va a ser dañino para el paciente, ya que justamente lo hace llegar a un cuadro de tirotoxicosis, ¿no? De hipertiroidismo, con todo el cuadro. Entonces, nuevamente, el culpable es una inmunoglobulina, hipersensibilidad tipo 2, y el mecanismo es no citotóxico porque no hubo destrucción celular, simplemente hubo
hubo en este caso una interferencia con la fisiología, estimulando en sobremanera lo que es la célula, ¿no? Ok, hasta aquí no sé si es que el ritmo de la teoría está bien o si de repente quisieran que vaya un poco más rápido, si es que me estoy demorando mucho o todo va bien. Todo bien, César. Ok, entonces voy a continuar con la sesión. Bien, hipersensibilidad tipo 3. ¿Recuerdan qué letras les dije? ¿Qué letra sería aquí? En la uno les dije la A, ¿no? Que lo relacionaran con las enfermedades. A de asma, A de anafilaxia, A de atopia, ¿no? En la tipo 2 les dije la B, ¿no? Para que un poco recuerden a lo que es la sangre y que las reacciones posttransfusionales y la reacción por incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, que es la enfermedad hemolítica de recién nacido, también lo relacionaban con el tipo 2. Y aquí vamos a recordar la letra C, la C de complejos inmunes, porque justamente esta hipersensibilidad es la hipersensibilidad de los inmunocomplejos o complejos inmunes. Un complejo inmune básicamente es una inmunoglobulina que ha capturado a un antígeno y básicamente lo está llevando por la sangre, pero lo interesante de esta unión entre anticuerpo y antígeno es que no puede ser fagocitado porque es muy pequeño para que un macrófago lo fagocite, por ejemplo. Entonces simplemente esta unión va viajando por la sangre y viaja y viaja y viaja hasta que en algún momento precipita sobre un tejido. Generalmente es un vaso. Y ya precipitado comienza a reclutar células inflamatorias, como puede ser de repente un neutrófilo. Y el neutrófilo, ¿qué va a hacer para destruir este antígeno capturado? Pues va a segregar sus enzimas. Y si bien estas enzimas destruyen a todo lo que es este complejo, a este antígeno, también van a dañar lo que es el terreno celular y terminan haciendo daño a lo que es el órgano. Eso es lo que pasa en esta hipersensibilidad tipo 3. Y aquí esto se explicó mediante lo que es la enfermedad del suero, que es lo que vemos aquí, ¿no? La enfermedad del suero partió de esta idea, ¿no? Decían pues que el veneno de una serpiente, ¿no? Para poder contrarrestar este veneno, que es este que está aquí en verdacito, este antígeno, se le da suero a los pacientes, ¿no? Un suero, un antídoto. Y este antídoto, ¿qué hacía? Pues, en este caso, neutralizaba a este veneno. Pero, ¿qué pasa? Pasa que en la enfermedad del suero, justamente estos pacientes desarrollaban anticuerpos de su propia sangre, porque recordemos que esto rojito es del suero, pero nosotros tenemos anticuerpos. Y estos anticuerpos reaccionaban contra el suero mismo. Y básicamente lo que hacían era unirse, como vemos acá, a estos anticuerpos y formaban todo un conglomerado, todo un conjunto antígeno-anticuerpo. Y estos iban flotando por lo que era la sangre, ¿no? Todo este conjunto de anticuerpo con antígeno, con otro antígeno, básicamente iban flotando por la sangre, por su tamaño no podían ser fagocitados y llegaba un momento en el cual decantaban en un tejido, ¿no? Se depositaban por ahí. Y ahí es donde justamente la célula, pues tratando de eliminar a este antígeno, comenzaba a atacar acá, 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 pero también terminaba dañando lo que es el tejido. Entonces, es justamente lo que pasó en la enfermedad del suero, como el tejido del vaso estaba dañado, entonces justamente causaba una vasculitis. ¿Por qué? Porque justamente los inmunocomplejos que viajan por la sangre, ¿dónde tienden a depositarse? Tienden a depositarse una en el vaso. Entonces, vasculitis es un tipo de hipersensibilidad tipo 3. ¿Dónde más tienden a depositarse? En el capilar glomerular del riñón. Entonces, la glomerulonefritis postestreptocócica también es hipersensibilidad tipo 3. ¿Ok?
Entonces ya tenemos ahí dos enfermedades para que vayan conociéndolas. Y acá tenemos justamente lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos aquí otra enfermedad autoinmune, que es el lupus, ¿ya? Segunda enfermedad, o tercera, creo que la estoy mencionando, tercera enfermedad autoinmune, el lupus es hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Por el mecanismo. Lo que pasa aquí, las personas con lupus, principalmente mujeres, predisposición genética, varios factores que siguen en estudio, lo que pasa en su cuerpo es esto, ¿no? Diferentes factores, pero lo que más se relaciona es la radiación ultravioleta del sol. Esta radiación ultravioleta, ¿qué hace? Hace que las células de estas personas ya predispuestas a tener lupus, estas células hagan esto, apoptosis por radiación ultravioleta. Hacen apoptosis, estallan básicamente en pedacitos y ¿qué liberan? Liberan su material genético. Y ese material genético se queda rondando por la sangre. No es eliminado porque también estas personas tienen dificultad para eliminar ese material genético. Entonces, ese material genético ahora es un antígeno. Pero como es el núcleo, como es ADN, se llama antígeno nuclear. Antígeno nuclear. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como este lupus es una enfermedad autoinmune, ¿qué va a pasar? Que hay producción de anticuerpos autoinmunes. Y estos anticuerpos autoinmunes van a darse cuenta de que hay un material circulando en la sangre, que es justamente este antígeno nuclear, y ¿qué van a hacer? Los van a capturar, ¿ven? Acá los capturaron. Estos anticuerpos autoinmunes terminaron capturando el propio ADN que está circulando. Como estos antígenos, que son núcleo, son llamados antígenos nucleares, los anticuerpos que los capturan se llaman anticuerpos antinucleares, los famosos ANA del lupus. ¿Y qué hacen? Los capturan y que están formando inmunocomplejos. Los inmunocomplejos. Entonces, los inmunocomplejos viajan por la sangre, viajan hasta que en algún momento caen, precipitan y se depositan sobre el vaso. Se depositan sobre diferentes órganos y ahí es donde justamente una célula inflamatoria, como ya se había dicho, viene acá y viene a destruir todo esto, pero también destruye todo el terreno, ¿no? Y forma la famosa inflamación, un daño celular. Y ahí vienen puestos lo que son los síntomas de lupus. Pero básicamente la idea creo que la estoy planteando, ¿no? Que justamente por el mecanismo de formarse inmunocomplejos en el lupus es que hace que el lupus sea una hipersensibilidad de tipo 3. ¿Ya? Es diferente, por ejemplo, de la anemia hemolítica autoinmune, porque en la anemia hemolítica autoinmune había anticuerpos que directamente atacaban, ¿no? Atacaban y se lo llevaban al complemento. Pero acá no, acá hay inmunocomplejos, ¿ya? Entonces es diferente. Y en la glomerulonefritis postestreptocócica lo que pasa aquí es que una persona, como mencionaba, luego de infectarse de un estreptococos, una faringitis, este estreptococo termina rondando por la sangre. Este estreptococo tiene antígenos, ¿no? Y ronda por la sangre. ¿Y qué pasa? Pues que las células se sensibilizan. Las células de defensa comienzan a sospechar y comienzan a formar anticuerpos contra este estreptococos. Lo malo es que estos anticuerpos, como vemos aquí, capturan al antígeno, lo capturan, y que están formando ya inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos viajan por la sangre, viajan sin ser fagocitados, y por alguna razón en especial, tienen preferencia por precipitarse a nivel del capilar, ¿no? Del vaso, pero a nivel del glomérulo, a nivel del capilar glomerular. Estos inmunocomplejos se depositan a nivel del capilar glomerular. ¿Y quién va a llegar aquí? Pues una célula inflamatoria, como es esta acá, ¿no? Una célula inflamatoria. ¿Y qué es esta célula inflamatoria? Pues básicamente degrada a lo que es este inmunocomplejo, pero también termina atacando a la propia membrana basal glomerular del glomérulo, del riñón. Y se da la famosa glomerulonefritis. En retrospectiva, ¿por qué se produjo esto? ¿Cuál fue lo malo que sucedió aquí? Fue esto, ¿no? Esto fue lo culpable. Nuevamente, los inmunocomplejos. Por eso es que la glomerulonefritis postestreptocócica también es una hipersensibilidad de tipo 3. ¿Ya?
Y finalmente la hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? Que es la tardía. Recuerden que es la última de todas, que son 1, 2, 3 y 4. La 4 es la última, entonces recuerden que es tardía. O a veces también, si siguen con la mnemotecnia del A, B, C, D, esta sería la letra D, ¿no? D de retardada, ¿no? Retardado o tardía. Porque sucede en días, ¿no? D de días. Entonces, lo que pasa acá, pues, es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa acá es que hay un antígeno que es reconocido por una célula presentadora de antígenos, se lo lleva a una célula T helper 1, que es, perdón, CD4 aquí. Y esta T helper 1, ¿qué hace? Las T helper que hacen de por sí segregan lo que son citoquinas, ¿no? Y la T helper 1, pues, se especializa por producir factores de necrosis tumoral e interferón gamma. El interferón gamma es la principal molécula que suele activar a los macrófagos. Entonces, aquí tenemos monocito y el interferón gamma lo transforma en macrófago, ¿no? Y acá está el macrófago activo. Entonces, lo interesante de la tuberculosis es que, como sabemos, es una bacteria resistente y por lo tanto el macrófago no lo puede fagocitar y tiende a aglomerarse, tiende a hacerse epitelioide y tiende a formar todo este complejo que es el famoso granuloma. Por lo tanto, la inflamación es tardía porque le toma días en poder responder justamente, en poder responder frente a ese antígeno microbiano, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues lo que es el famoso, en la de tipo 4 por el tiempo, el tiempo que le toma, tenemos a la TBC, y así también a lo que es la prueba de la PPD, o prueba de tuberculina, o algunos le dicen el test de Mantoux. También tenemos aquí lo que es la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque es crónica, entonces es similar. También hay granulomas acá, entonces es similar, ocurre similar. También está acá la dermatitis atópica, ¿no? Por ejemplo. La dermatitis, perdón, de contacto. Entonces, ya son otro tipo de reacciones que, que van a tener en común estas, que justamente en ellos el principal culpable suele ser un linfocito T, sobre todo T helper 1, que va a originar todo este cuadro, ¿no? Este T helper 1 va a reclutar a un macrófago y este macrófago pues básicamente va a desencadenar lo que son los famosos granulomas, ¿no? Va a actuar pues de forma ya, pero el tiempo de acción es mucho más tardío. Entonces, esa es la famosa hipersensibilidad de tipo 4. Bien, entonces con todo esto que he relatado, vamos a hacer un cuadro resumen en base a lo que hemos aprendido. En lo que corresponde al tiempo, la de tipo 1, ¿cuál era el tiempo? ¿Recuerdan? Por ser la primera, le dije que era la de menor tiempo, es la inmediata. Entonces, el tiempo en el cual va a actuar es en minutos. Y luego vamos escalando en tiempo, pues, ¿no? La citotóxica actúa en horas. La de tipo T inmunocomplejo, esta es variable, a veces es en minutos, a veces es en horas, porque depende mucho de cuántos inmunocomplejos haya. Entonces puede ser aguda, puede ser crónica. Vamos a ponerle variable, ¿no? Oye, en horas para seguir la secuencia. Y la de tipo 4 es la última, entonces es la que va a durar más días. De paso vamos poniendo acá la mnemotecnia, ¿ya? La A, la B, la C y la D. Mediadores. En el tipo 1, ¿cuál fue el mediador? Fue la inmunoglobulina E, la de las alergias, ¿no? ¿Y cómo es que actúa esta inmunoglobulina E? Esta inmunoglobulina E, que reconocía lo que era en este caso el antígeno, el alérgeno, como puede ser el polen, puede ser el polvo, lo capturaba y ¿qué hacía? Ahí nomás se quedaba. No, no, sino que se depositaba sobre un receptor de una célula. ¿Cuál es esa célula? Justamente lo que nos pide acá, ¿no? Que es el mastocito. Mecanismo efector. Activación del mastocito. Activación del basófilo. Del eosinófilo. Y todos los mediadores como histamina, heparina, que van a desencadenar los cuadros, ¿ok? En el tipo 1,
¿Cómo sacamos las enfermedades? Por la letra A, ¿no? Básicamente, si ustedes recuerdan que es puras atopias, puros pacientes atópicos, ya tienen ahí lo que es el tipo 1 tomado, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lo que es el asma alérgico, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la urticaria, todo esto es alérgico, ¿ya? Por ejemplo, si yo les hablara, no, vamos bien, al final voy a dejarlo para que un poco vayan deduciendo. Hay más enfermedades, pero vamos a ver cómo vamos aplicando la lógica. Ok, la de tipo 2 que es citotóxica, aquí, ¿cuál era el mediador? Recuerden, ¿no? Tipo 2, acá hay dos mediadores, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La B de blood, la sangre. Recuerden que estas inmunoglobulinas, ¿qué hacen? Ven antígeno y ¡pam! Lo chaparon. ¿Y qué hacen? Lo llevan pues a otra célula, ¿no? Para que básicamente se coma a todo este conjunto celular. Entonces, uno de sus mecanismos es la citotoxicidad, porque apenas ve un antígeno pegado a una célula, si es que le cae mal, por así decirlo, ya busca por todos los medios, por el complemento, por fagocitosis, por opsonización, que esa célula que tiene ese antígeno, que le cae mal, sea destruida. Entonces tenemos la citotoxicidad. Y también había mecanismos no citotóxicos, como les expliqué, ¿no? Que habían dos enfermedades que eran mecanismos no citotóxicos. Una era la miastenia gravis y otra era la enfermedad de Graves, ¿no? O sea, puede ser un mecanismo efector citotóxico o un mecanismo efector no citotóxico. Las enfermedades, blood, la sangre, recordemos, las reacciones post-transfusionales, siempre y cuando haya incompatibilidad. ¿Por qué? Porque acá el anticuerpo es el que destruye el glóbulo rojo. Entonces es citotóxica, es mediada por inmunoglobulinas. ¿Cuál más? La inmunoglobulina G es la que cruza placentas. Entonces también aquí tenemos la enfermedad del recién nacido, la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Cuando la madre es incompatible con su propio hijo. ¿Qué más? La parte no citotóxica, ¿no? ¿Quién tenemos acá? Miastenia gravis, que era cuando esta inmunoglobulina se pegaba al receptor de acetilcolina e interrumpía su unión con acetilcolina. Y la enfermedad de Lips, ¿no? Que es cuando esta inmunoglobulina se pegaba a la célula de la tiroides, se pegaba al receptor TSH y lo estimulaba y lo estimulaba y lo estimulaba. Entonces ahí está, ¿ya? En la de tipo 3, la C. ¿C de qué? De inmunocomplejos. Ya, ese es el mediador. El complejo inmune o inmunocomplejo. ¿Qué pasa? Aquí, ¿qué es lo que pasaba con el complejo inmune? Ya, lo chepaba muy bien, chepaba el antígeno. Ahí está. ¿Ahí terminaba la cosa? No, ahí no terminaba la cosa. ¿Cómo es que esto se destruía? Ah, se destruía por una célula, pues, ¿no? Que ahí veía este inmunocomplejo y lo destruía. Pero a su vez destruía también que el tejido en el cual ese inmunocomplejo estaba, también destruía ese tejido, ¿no? Entonces, aquí el mecanismo efector serían los fagocitos. Estos de acá, ¿ya? Los fagocitos. Las células natural killer, ¿ya? Esos son los mecanismos efectores. Y las enfermedades relacionadas, ¿recuerdan qué enfermedades habían con inmunocomplejos? Estaba la glomerulonefritis postestreptocócica, estaba lo de la serpiente, ¿no? La enfermedad del suero. Estaba también lo que es el lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. Entonces, justamente son algunas enfermedades, ¿no? También está acá la reacción de Artus. Entonces, por el mecanismo, son de tipo 3. Y de tipo 4, retardada, aquí, ¿quién era el mediador? El linfocito T. El linfocito T. ¿Ok? Y este linfocito T, pues, tiene dos opciones. Si es linfocito T CD4 o si es CD8. Si es CD4, ¿qué va a hacer? Va, va a secretar citocinas, citoquinas.
Y estas citoquinas, ¿qué hacen? Como por ejemplo el interferón gamma, perdón, claro, el interferón gamma, reclutan a los macrófagos, ¿no? Activan macrófagos. En el caso de los CD8, estos directamente atacan a la célula y la destruyen, ¿no? Daño celular directo. Entonces, ese es el mecanismo efector, el mecanismo de destrucción, digámoslo así. ¿Y qué enfermedades hay acá? Enfermedades crónicas, TBC, enfermedad de Crohn, la dermatitis de contacto, aprovechando, ¿no? Lo que es la prueba de PPD. También está acá lo que es ya no me dio tiempo de explicarlo, pero sí está acá lo que es la artritis reumatoidea, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que está en este cuadro, ¿ya? Del tipo 4. Entonces, a ver, y haciendo este cuadro, este resumen un poquito para poder entender. A ver, les planteo una pregunta. Si tuviéramos, por ejemplo, un paciente alérgico a la penicilina, ¿qué tipo de hipersensibilidad creen que sería? Uno, mi doc. Así es, ¿no? Porque justamente trabaja con la parte atópica, la parte alérgica. Muy bien. Si tuviéramos, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos tener? Mm, ya. Bueno, una anafilaxia también acá está. A ver, si tuviéramos, por ejemplo, ah, a ver, vamos a buscar. ¿Cuál se me ocurre? Enfermedades crónicas, principalmente, pues recuerden que es la parte tipo 4, ¿no? Porque es la que más dura, la retardada, la tardía. Y en el caso de las B, eh, perdón, en el caso de la primera, que es la inmediata, es la que menos dura, la que dura horas nomás. Ya, entonces, eso básicamente sería lo que es la comparación de lo que es en este caso los tipos de hipersensibilidad, ¿no? A veces es bueno conocer eh, cada enfermedad, ¿no? Es lo ideal para que uno no tenga que memorizar, pero aún así algunas que no se dejan memorizar tanto. Por ejemplo, la enfermedad de Goodpasture. ¿Se acuerdan cuál de esas era? Tipo 2. Así es. ¿Cuál es un datito para acordarnos de esa enfermedad? Acá, 2O, ¿ya? 2O, hipersensibilidad tipo 2. ¿Ya? El mecanismo ya lo expliqué, pero por ser un acrónimo a veces no, uno se olvida. Entonces, justamente son datitos, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple también es crónica, ¿ya? Entonces entraría acá, tipo 4, retardada, esclerosis múltiple. Ya, muy bien. Vamos a pasar, creo que a las preguntas. Ok. Son 3 preguntitas, ahí sacado de los exámenes de acá de ciertos bancos que tengo. Y bueno, a ver, voy a leerlo y los escucho sus respuestas. Dice, mujer de 20 años en emergencia por dificultad respiratoria e hipotensión, luego de recibir una dosis intramuscular de penicilina. Lo he mencionado esto, ¿no? Considera como hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina. Acá ya lo confirmaron, ¿no? ¿Cuál es la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E? Es la primera, ¿no? Que es la inmediata. Es una hipersensibilidad tipo 1. Ahora, ¿cuál es la célula directamente responsable de esta reacción? Es Mastocito. decir, el efector, De ¿cierto? pregrado. Exacto. Exactamente, el mastocito. Entonces vamos a aprovechar esto para poder darles, ¿no? Cada hipersensibilidad tiene esas dos cositas, que es un, eh, una inmunoglobulina y una célula, ¿ok? A ver, la de tipo 1 ya está acá, ¿no? ¿Cuál inmunoglobulina que está aquí? Es la E. ¿Qué célula vemos acá? Mastocitos.
basófilos, eosinófilos. ¿Ya? En la tipo 2, ¿qué inmunoglobulinas habían? Dos, ¿no? Dos como el nombre. La M y la G. ¿Qué células habían? Recordando, ¿no? ¿Qué hacían estas inmunoglobulinas? Capturaban al antígeno que estaba en una célula, lo opsonizaban básicamente, es lo que hacen las inmunoglobulinas, lo opsonizaban. ¿Y qué hacen cuando lo opsonizan? Se lo llevan a alguien más grande para que lo fagocite, ¿no? Entonces, las células aquí son fagocitos. También puede haber neutrófilos. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, creo que puedo borrar esto. Sí. En el caso de hipersensibilidad tipo 3, ¿había inmunoglobulinas? Sí había, ¿no? Solo que estaban unidas al antígeno. Pero sí había, formando inmunocomplejos. También es inmunoglobulina M y la G. ¿Qué células había acá? Pues células que justamente, ya formado el inmunocomplejo, comienzan a bombardear todo. Con enzimas, por ejemplo, citolíticas. ¿Quiénes hacen eso? Los neutrófilos, por ejemplo. Los neutrófilos hacen eso. Liberan todo un bombardeo y dañan el inmunocomplejo, lo destruyen, pero también dañan el terreno, ¿no? Por eso es que la vasculitis es lo principal de esta de tipo 3. También células natural killer también estaban acá. Y en el tipo 4, ¿había inmunoglobulinas? En ningún momento mencioné ya. Células, sí había, ¿no? Los linfocitos T. CD4 o CD8. ¿Y quién más? Los macrófagos. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración, como un cuadro comparativo. Siguiente pregunta, MIR 2015. Es una pregunta teórica que se resuelve por sí sola, por como ya van a ver, pero igual se las leo. En las reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E, la E es la de tipo 1, la inmediata. A ver, clave A. Juegan un papel importante los eosinófilos y los mastocitos. No intervienen elementos celulares. Juegan un papel fundamental las reacciones de citotoxicidad mediadas por anticuerpos. No intervienen elementos celulares del sistema inmune implicados en la atopia. O no interviene el receptor de la inmunoglobulina IG, ¿no? Pregunta del MIR, ¿eh? Parecía más leer, pero no, en realidad, como ven, es bastante sencillo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La avión. Exactamente, 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 ¿no? Para empezar, en todas hay células. En las 4 que he mencionado, hay células. Entonces, todos tienen elementos celulares. Y justamente la del tipo 1, el elemento celular, tiene que ver con la atopia, ¿no? Mastocitos, basófilos, ya lo estoy mencionando varias veces. Citotoxicidad de la clave C, ¿cuál es? Esa es la de tipo 2, ¿no? Que recordemos que puede ser citotóxica o no citotóxica. ¿Por culpa de quién? De las inmunoglobulinas G y M. Y bueno, pues acá estos sí eran, ¿no? Entonces, hubiera sido bonito que hubieran puesto de repente basófilo, ¿no? Hubiera sido mucho más evidente, pero eosinófilos también se considera. Pregunta de ESSalud, 2001. Como ven, es mucho más memorístico, no, es mucho más breve. Es como que la respuesta es única. Entonces, a ver, los escucho. A ver, aquí un poquito para recordar las enfermedades. Vamos a aplicar la mnemotecnia, ¿ok? A ver, la de tipo 1. Les dije que recuerden la letra A, ¿no? De ahí sacaban varias cosas. Asma alérgico, rinitis alérgica, dermatitis atópica, anafilaxia, ¿no? Urticaria, pues para que recuerden la parte alérgica. Tipo 2, enfermedades. Acuérdense de B. B de blood, sangre. Entonces aquí vemos reacciones posttransfusionales
Vemos la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué más había en la sangre? Hemolítica, autoinmune. Me olvidé mencionar eso también. La púrpura trombocitopénica autoinmune también era de tipo 2, ¿ya? Porque pasa lo mismo. Hay anticuerpos que reaccionan contra las propias plaquetas y las destruyen. Fin, se acabó. Eso es todo. Entonces, también es de tipo B. Perdón, también es de tipo 2, ¿no? Porque solo hay inmunoglobulinas G y M implicadas, no hay nada más. Y la parte no citotóxica, ¿no? Que les mencioné que eran dos, básicamente. La miastenia gravis y... ¿Y cuál? ¿Se acuerdan? La enfermedad de Graves. Graves. Exactamente. Enfermedades graves. Es, exactamente. En esta se inhibe o interrumpe y acá estimula demasiado. Tipo 3, complejos inmunes. Y acá es un poquito más difícil porque acá no hay mnemotecnia, más que para acordarnos de la serie de complejos inmunes, ¿no? Pero un poquito para recordar a la serpiente la enfermedad del suero, ¿ya? ¿Qué pasaba con ese antídoto? Que el antídoto capturaba el antígeno, pero al mismo tiempo nuestro anticuerpo capturaba al mismo antídoto y formaban toda una malla de inmunocomplejo, ¿no? Entonces, esa es la enfermedad del suero, por inmunocomplejo. También les hablé de la glomerulonefritis postestreptocócica, que esos inmunocomplejos, ¿dónde caen? Caen en lo que es el riñón, ¿no? En el capilar glomerular. Y también, ¿cuál es el principal órgano, tejido que es afectado por los inmunocomplejos? Los vasos, entonces vasculitis, nunca se olviden de eso. Y la de tipo 4, básicamente, como es tardía, D de retardada, D de que sucede en días, son las crónicas, ¿no? TBC, aprovechando aquí la prueba de PPD, enfermedad de Crohn, la dermatitis de contacto, la esclerosis múltiple, entre otras, ¿no? Ok. Ah, hipersensibilidad tipo 1. Sería con, 3. Anafilaxia. así es, anafilaxia, ¿no? Ahí la letra A ya nos lo evidenció. Tipo 2. Fructosio. 1. Exactamente. No recuerdo la hemotecnia. No lo puse acá porque me olvidé también, pero sí, si la ven, 1, 2, O, ¿ya? Tipo 2. Tipo 3. Inmunocomplejos. TBC o la del suero. La del suero, ¿cierto? Exactamente. Y la de tipo 4, por ser crónica, la más tardía, la más retardada, TBC. A3, B1. Acá está. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, solo para hacer protocolar nomás, unas dos conclusiones que podemos sacar de esta clase es que las reacciones de hipersensibilidad son causadas por respuestas inmunitarias anómalas, que pueden estar dirigidas bien con antígenos propios, que es la parte autoinmunitaria, o ser respuestas excesivas frente a antígenos extraños, algunos microbios y otros inocuos, como es el polen, ¿no? Clásico de las atopias. Y que dentro de los tipos de hipersensibilidad, la de tipo 1 siempre relacionenlo con alergia, y los demás tipos pues ya son específicos, ¿no? Si solo es anticuerpos, tipo 2. Si son inmunocomplejos, tipo 3. Y si son linfocitos T reactivos, tipo 4. Eso es lo que nos llevamos el día de hoy. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. Me hubiera gustado darlo con mucho más material, pero lamentablemente hubo algunas circunstancias que no me permitieron hacerlo, pero de igual manera se hizo lo posible para que esta clase de alguna otra manera les pueda ser útil y no se pierda pues en el camino. Gracias por la atención. Al contrario, muchas gracias a ti, César, por tu tiempo. Bueno, chicos, esta es la primera clase del programa piloto. Acuérdense que el lunes hay otra clase del programa piloto con el tema de inmunodeficiencias primarias. Ese va a ser dictado por mi persona. Y nada, espero que hayan tenido que hayan aprendido, que la clase les haya sido de utilidad. Y por favor, los que estén interesados, acuérdense del link que está en la descripción del grupo de WhatsApp para llenar el form si que sean tutores.
Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias.